Hoy tenemos el comentario de Paula, una fiel oyente de este podcast que dice así: Hola Elena y Gonzalo, solo quería daros las gracias por el episodio sobre nativos digitales. Me hizo replantearme muchas cosas de lo que hacemos en casa y entender que no es que mi hijo necesite la tablet, sino que quizás somos los adultos los que tenemos que acompañar mejor su uso. Muchas gracias por explicarlo tan bien. Pues gracias a ti, Paula, nos alegra que Sin Cita Previa, Salud en Familia, os ayude en la crianza de vuestros hijos y justo hoy vamos a seguir hablando de este tema, la adicción a las pantallas. Ahora empieza Sin Cita Previa, Salud en Familia, un podcast de Adeslas, con 2 pediatras en casa. Bienvenidos a Sin Cita Previa, el podcast de Adeslas de salud infantil. Yo soy Gonzalo Ñoro y a mi lado tengo a mi compañera de micrófonos, Elena Blanco. ¿Cómo estás, Elena? Hola, Gonzalo y queridos oyentes. Hoy damos un paso más en este tema que cada vez preocupa más a las familias, la adicción a pantallas. Porque no hablamos solo del tiempo de uso, sino de qué ocurre en el cerebro de un niño cuando se engancha a una pantalla hasta el punto de no poder controlarlo. Vamos a explicar por qué pasa, por qué los niños son especialmente vulnerables y qué podemos hacer como adultos. Pero antes, déjame que te haga una pregunta, Gonzalo. ¿De verdad se puede hablar de adicción a las pantallas en niños o es que estamos exagerando un poco el uso porque lo utilizan de forma muy frecuente? Pues sí se puede hablar de adicción a pantallas en niños, aunque no todo uso que hace un niño de pantallas es una adicción. Hablamos de adicción cuando hay una pérdida del control, malestar al quitarlas y un impacto claro en el sueño, el comportamiento o en la vida familiar y escolar. El cerebro infantil es más vulnerable porque el sistema de recompensa responde con facilidad a la dopamina y el autocontrol aún no está maduro. Y además, muchas pantallas están diseñadas para enganchar. Por eso no todo uso de pantallas es adicción, pero en algunos casos el riesgo realmente es real. Qué interesante realmente va a ser este nuevo episodio porque, claro, las pantallas están en todos los sitios, pero no es lo mismo, ya lo has dicho antes, que no es lo mismo el uso que el abuso que te lleve a una adicción y que realmente qué es lo que pasa en el cerebro. Sí, antes de profundizar un poco vamos a definir esto, ¿no? Qué es el uso de pantallas, qué es el abuso de pantallas y qué es lo que es la adicción, ¿no? Que al final esto viene en los manuales de psiquiatría de cualquier droga, porque al final, como luego veremos y profundicemos un poco en lo que pasa en el cerebro cuando hay una adicción a las pantallas, es muy similar a otro tipo de adicciones. Pero bueno, el uso sería utilizar las pantallas pues como una herramienta, con un tiempo limitado, con un contenido adecuado a la edad de cada persona, no solo de los niños, y sobre todo que no interfiere ni con el sueño, ni con las relaciones con otras personas, o en la escuela, ni con el juego. Es decir, o sea, que es algo que forma parte de tu vida, ¿no? Es. El abuso, pues en este caso sería un uso excesivo, ¿no? Cuando te está, pues lo que estás diciendo, te está quitando tiempo de jugar, está interrumpiendo el sueño, ¿no? Problemas para quedarte dormido y además tienes dificultades para dejar de hacerlo. O sea que si no tienes un control externo, te cuesta. Pero aún así todavía no existe una adicción como tal. Claro, y esto es lo que la diferencia realmente de la adicción, en la cual hay una completa pérdida de control. En el abuso, aunque haya un control externo de una persona que te pueda decir que dejes de hacerlo y tú lo dejas de hacer, realmente eres capaz en un momento dado de decir, estoy usando mucho más las redes sociales de lo que lo debería y lo apago. Sin embargo, en una adicción ahí hay una pérdida total del control. O sea, no eres capaz tu cuerpo de hacerlo. volver y volver a hacer la misma o estar muchas horas enganchado, ¿no? Hay una necesidad creciente del uso y sobre todo también hay un malestar al retirarlas, ¿no? Es decir, aunque seas capaz de dejarla, al rato vuelves a la pantalla o a cualquier otra cosa que sea adictiva. Y pues obviamente hay unas consecuencias negativas al hacer este uso tan frecuente que nos lleva a la adicción. Y que tú las conoces, pero aún así persistes en hacerlo, ¿no? Porque esto es lo que se reconoce como una adicción desde el punto de vista biológico. O sea, ocurre algo en el cerebro que hace que el abuso se convierta realmente en un problema y te lleve a la adicción. Y esto no es porque tú no quieras. Muchísimas personas que saben que tienen adicción, pero lo intentan y si no es con muchísima ayuda, pues no consiguen salir de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque han aprendido a hacerlo, su cerebro ha aprendido, lo necesita y si no, no puede continuar. Y esto es un proceso que se retroalimenta y que te lleva a esto que se considera pues casi una enfermedad, ¿no? ¿Y qué hace esta adicción? Pues bueno, o sea, para todo esto necesitas repetir mucho lo que estás haciendo, que tengas un refuerzo, que si lo haces te sientes bien, ¿no? Eso continuamente, es, que te sientas bien. Y luego ya se convierte en una cosa automática, o sea, ni siquiera ya piensas en hacerlo, sino que lo haces, y además te sienta bien y lo quieres hacer y así
no sales de eso. Y yo creo que en este punto es el momento adecuado de que hablemos de cuáles son los neurotransmisores, que son las sustancias que segregan las neuronas, ¿no? Dependiendo de las situaciones y las emociones que tengamos, porque explica muy bien qué ocurre cuando utilizamos las pantallas o otro tipo de cosas que puedan ser adictivas, ¿no? Y aquí hay principalmente dos neurotransmisores que son clave. Por un lado, la dopamina, que seguro que nuestros oyentes han oído de ella, que realmente la dopamina no es una de los neurotransmisores implicados en el placer, sino que es la hormona que segrega el cerebro cuando estamos anticipando algo que sabemos que va a ocurrir, ¿vale? Eso en las pantallas luego veremos cuando ocurre realmente, ¿no? Y marca que merece la pena volver a repetirlo y se libera justo antes de la recompensa, ¿vale? Luego en las pantallas veremos en qué situaciones ocurre, porque además, como veremos, se ha utilizado en neuromarketing mucho para diseñar las redes sociales o diseñar los juegos, pero la dopamina está en muchas otras actividades. Por ejemplo, vas a un concierto y antes de que empiece a cantar tu cantante favorito, la emoción que ya tienes de estoy saliendo del metro, estoy llegando al estadio, se me juntan las personas, pues ahí estás segregando ya dopamina, o sea, eso que ya como que te estás anticipando, que el hype, ¿no? Que se dice ahora. Pues eso es quizás la parte más peligrosa de cualquier cosa que nos pueda generar adicción. Y luego estaría la serotonina, que es el otro neurotransmisor que está implicado, que realmente es lo que nos da el bienestar, lo que es la recompensa en sí misma. Lo que pasa es que disminuye mucho la serotonina cuando el estímulo desaparece, es decir, por ejemplo, en las máquinas tragaperras, cuando dejas de el premio tenerlo, la serotonina baja mucho. Sin embargo, la dopamina es la que genera ese enganche, la que te anima. Eso es. Y lo que refuerza esta adicción en esos momentos previos a la obtención del placer en sí mismo es la serotonina, y es ese estado que nos hace, pues lo que he dicho, ¿no? El hype, el estar por las nubes. Y de eso es de lo que se aprovechan, como luego veremos, pues ciertas actividades de ocio y que son muy adictivas. Bueno, este circuito de recompensa, que Gonzalo lo has contado muy bien, con estos neurotransmisores que forman parte en el cerebro y que además la serotonina se relaciona mucho con el bienestar emocional y con la felicidad, pues sabemos que hay unas partes concretas del cerebro que forman parte de este circuito de la recompensa en el que quiero que pase, me pasa, me siento feliz, lo vuelvo a hacer, tengo la emoción y así, ¿no? Esto sería el núcleo accumbens, el área tegmental ventral y la corteza prefrontal. Y esto está diseñado para la supervivencia de cualquier actividad. Yo tengo que tener una motivación para hacerla y si encima me sale bien, me hace sentir bien y así, ¿no? Y en la adicción lo que pasa es que este circuito está hiperactivado y hace que el resto de cosas pasen a segundo plano. Y además, si los adultos somos capaces hasta cierto punto de esa cosa que está hiperactivada, tener cierto control, ¿no? Pero esto depende de la corteza prefrontal, que ya hemos hablado de ella en otros episodios, que el problema que tiene la corteza prefrontal, que es la que nos da el autocontrol, ¿no? Es que se desarrolla muy tarde dentro del neurodesarrollo, cerca de los 20 o 22 años. Entonces, claro, os podéis imaginar que en los niños que no tienen corteza prefrontal y por eso, por decirlo de alguna manera, son unos descerebrados por la vida, que hacen un poco lo que les da la gana hasta que adquieren cierto autocontrol, pues con una cosa que es adictiva y que hay un como hemos dicho, circuito de recompensa muy activado, pues mucho peor, porque no van a ser capaces de controlar absolutamente nada de este tipo de cosas. Bueno, ya lo has dicho, lo estamos contando todo el rato, pero lo has contado antes fenomenal, que la dopamina es la que fundamentalmente está activada cuando pensamos que vamos a recibir una recompensa, aunque luego la recompensa sea variable, incierta o incluso no me saliese bien, ¿no? La tenemos activada previo a esto que ocurra. O que la recompensa que obtengo no es la que quería. Eso es. Que es variable, ¿no? Que te puede salir bien o te puede salir mal, pero la dopamina es lo que te emociona. Venga, voy a intentarlo. Esto se explica fenomenal con los tragaperras, pero es que también ocurre con los videojuegos o incluso las redes sociales, ¿no? Yo tengo que entrar, ver lo que ha ocurrido, independientemente de si me gusta o no, pero tengo la emoción de ver lo que le ha pasado a mis amigos, lo que le ha pasado a este influencer, o la tragaperras perfecta que yo le doy. Ay, no me toca. Venga, voy a volver a darle por si me vuelve a tocar. Y esto además adornado, lo de es que las tragaperras son el ejemplo perfecto de soniditos, lucecitas, cling, 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 porque tú podrías darle al botón de la tragaperra y que saliera si te ha tocado o no, pero no, hay una rueda que da vueltas y primero cae un número y luego cae otro y eso es lo que te genera pues esos picos de dopamina que son tan adictivos que te hacen tener como la ansiedad antes de la recompensa. Y esto del refuerzo variable pues es de las cosas que más estudiadas están, porque si ya hemos dicho que
que el hecho de que no sepamos lo que va a ocurrir es lo que anima todo el rato a este circuito de la adicción a querer anticiparnos a la recompensa. Pero si este refuerzo es variable, pues ¿qué pasa? Que si es inmediato, constante, predecible, pues el sistema se acostumbra y al final pues pierdes el interés. Pues ¿qué tienen que hacer? Buscar una recompensa, ¿no? El marketing, buscar una recompensa impredecible, intermitente y variable para que el cerebro siga segregando dopamina y siga funcionando, ¿no? Así que esto te va a ocurrir, si es así, pues mayor descarga de dopamina, y el refuerzo variable es el que además a su vez genera más adicción, y entonces el cerebro está hiperenganchado a venga, vamos a ver qué pasa ahora, uy, esto es diferente, a ver si varío, si me toca, no me toca. Claro, en las redes sociales, cada red social es un poco diferente, pero sobre todo si pensamos en Instagram y TikTok, que son seguramente las redes sociales que más en boga están ahora, esto lo tienen muy estudiado con lo que se llama el scroll infinito. Es decir, tú sigues pasando y pasando publicaciones y pasando publicaciones y pasando publicaciones en un scroll infinito que nunca acabaría, ¿no? Podría seguir viendo y viendo y viendo porque hay una recompensa que no sabes qué va a ocurrir en el siguiente. Entonces quieres ver y otro vídeo más para ver si realmente... Luego muchas veces esos vídeos, y esto lo tienen muy estudiado las redes sociales también, la mayoría de las visualizaciones de los vídeos no llegan ni a los 10 segundos, aunque luego el vídeo dure 10 minutos, ¿vale? Y es precisamente por eso, pues porque la gente ve el principio, la recompensa no me ha gustado, pues a ver el siguiente, y a ver el siguiente hasta que, bueno, pues a lo mejor te quedas con alguno que realmente te interesa, ¿no? Pero que no solo como las tragaperras que hemos dicho con soniditos y musiquitas, sino que hay otras muchas estrategias que se basan en esto. ¿Y por qué los juegos, sobre todo los videojuegos, de las pantallas, para que lo entendáis, y seguro que si pensáis en algunos videojuegos que utilizan vuestros hijos, si es que utilizan videojuegos, pues utilizan estos rituales que están basados en que no sea predecible lo que les va a ocurrir, o que el juego haya incluido dentro del propio juego recompensas. Por ejemplo, los juegos de fútbol, que son los que utilizan, por ejemplo, muchos niños, pues tienen sobres o recompensas, en plan, pues si juego un partido voy consiguiendo puntos de experiencia y al final me toca un sobre. Y en ese sobre me puede tocar un equipo o un jugador con tal habilidad o no. O dinero para comprar un jugador. O dinero para comprar otras cosas. Entonces, al final cuando se abre ese sobre te lo podrían decir, pum, pam, pim, ya lo tienes ahí y te ha tocado este jugador. No, es como el sobre aparece en la pantalla, empieza a haber una musiquita alrededor, como si fuera casi que estás ganando el Mundial de Fútbol, para que luego abrir el sobre y el niño dice, este jugador encima no vale. Pero eso es lo que le genera la adicción. Quieres que te vuelva a ocurrir. Incertidumbre de qué va a haber en el sobre, y de esto pues hay otros muchos juegos, el del fútbol y con los sobres es muy, muy, muy ilustrativo. Pero también hay otras, por ejemplo, que tienen caja sorpresa, que te vas encontrando cosas a lo largo del juego cuando consigues puntuaciones, que pues que te puede tocar un arma o te puede tocar una armadura, pues ese tipo, y todo adornado alrededor de esa caja como con mucho soniquito para que no sea inmediata la recompensa, sino que te haga esperar un poco a recibirla para que esa serotonina te la dé la recompensa, pero la dopamina tenga esos picazos que realmente tu cuerpo te pida más y te pida más y te pida más. Esto es lo que hace, ¿no? Que esto es el proceso de adicción que mantiene su circuito dopaminérgico activado, alargando la fase de anticipación, aumentando el deseo y no el disfrute real en sí que te puede producir, por ejemplo, ese premio, porque muchas veces el premio final va a ser irrelevante, pero lo adictivo ha sido lo que ha pasado previamente y es lo que hace que quieras seguir haciendo. Claro, ejemplos claros de esto en los que la neurobiología ha diseñado, neuromarketing no ha diseñado productos de ocio para hacerlos más adictivos, pues lo hemos dicho, las tragaperras, los videojuegos, las redes sociales. ¿Y qué pasa en el cerebro de un niño con esto que hemos explicado, con cómo funciona? Pues que además el cerebro del niño libera dopamina con mucha más facilidad, con lo cual es mucho más fácil que se enganche a cualquier actividad, sea adictiva o no. Tiene mucho menos control inhibitorio, por lo que hemos dicho que la corteza prefrontal está mucho menos desarrollada. Los niños además están en una búsqueda constante de novedades, con lo cual pues estas cosas que no sabes lo que va a ocurrir, que la recompensa es impredecible, mucho más. Y bueno, pues esto da como resultado pues una mayor vulnerabilidad a estímulos diseñados para enganchar, hay más dificultad para poner freno por ti mismo a lo que estás haciendo en ese momento, y también hay una frustración muy intensa cuando ese ciclo de recompensa se interrumpe. Ahora vamos con el pediconsejo. Si hay un primer paso clave para prevenir la adicción a pantallas es establecer momentos claros de desconexión digital en familia, durante las comidas, antes de dormir y en los ratos compartidos. No es solo una norma educativa, es una medida de salud.
Sin cita previa, ahora es mucho más. Se ha convertido en el espacio de podcast de salud de Adeslas. Cada 15 días podrás escuchar un nuevo episodio de Sin cita previa, salud en familia, con 2 pediatras en casa. Y la semana siguiente encontrarás otro episodio quincenal, pero de Sin cita previa, salud en la mujer, con Esther Gómez, mi enfermera favorita, que aborda temas de bienestar, prevención y cuidados específicos para la salud femenina. De esta forma, cada semana tendrás un nuevo contenido de salud de Adeslas en formato podcast. Solo tienes que buscar en tu plataforma favorita. Sin cita previa, salud en la mujer. Y Sin cita previa, salud en familia. Sin cita previa, salud en familia. Con 2 pediatras en casa. Bueno, Elena, excelente pediconsejo. Yo creo que ya con todo lo que hemos dicho, prácticamente poniendo al mismo nivel el uso de pantallas a tragaperras, muchos de los que nos estáis oyendo pues se habrán dado cuenta que tenemos que poner un control, los padres, de ser esa corteza prefrontal que no tienen los niños, y el tipo de para el uso de pantallas. Y el ¿no? tipo de juegos que se utilizan, porque no son todos iguales, ¿no? Todos estos, los de las recompensas, pues quizás son los más adictivos, ¿no? Sí. Y de hecho los hacen para ello. Y fijaros que no vamos a, bueno, ya lo estoy diciendo, pero no vamos a hablar, ni lo vamos a decir al final del episodio, las horas de pantalla recomendadas, porque yo creo que, aunque la Sociedad Española de Pediatría y la americana recomiendan tantas horas dependiendo de la edad, cuanto menos, mejor. Y si no hay, pues tampoco pasa absolutamente nada. Bueno, ¿no? Aquí lo importante, bueno, el tema, volviendo al título de este episodio, ¿no? Que la adicción a pantallas, pues por qué enganchan y qué consecuencias va a tener esto a la infancia. Hemos ya explicado desde el punto de vista neurobiológico qué es lo que ocurre y ahora vamos un poco a ir a la parte práctica, ¿no? Pues las pantallas, los juegos están diseñados para enganchar. ¿Por qué? Porque tienen estas recompensas variables e impredecibles. Además, ya lo has contado tú muy bien, el scroll infinito, siempre hay una cosa detrás de otra, o se intenta hacer que sea así para que nunca se acabe este sistema de recompensas. Además, las pantallas tienen la característica de que pueden aparecer gran cantidad de notificaciones, sonidos, luces y vibraciones a la vez que está ocurriendo el juego, de manera que nos pueden estar captando todavía más la atención. Hay rituales previos a la recompensa, las lucecitas, los que viene, vamos, dando vueltas un cofrecito, ¿no? Ya hemos dicho que esto es lo que libera la dopamina por la anticipación, y el objetivo fundamental va a ser que quieras jugar a eso, o sea, retener la atención, no son educativos, por tanto. De todo esto que has dicho, hay una cosa que me gustaría ampliar un poquito, que es lo de las notificaciones. Porque claro, estamos pensando en videojuegos o estamos pensando en tal, pero es que, por ejemplo, las redes sociales, pero ya no las que miras para ver a tus amigos, sino las de notificaciones. Tienen notificaciones. Yo creo que a mí es una cosa que me molesta bastante, no que estén diseñadas como tal, sino yo las tengo apagadas, o sea, no quiero que el teléfono esté constantemente porque me disturba. Pero realmente, ¿para qué están diseñadas las notificaciones? Pues para que tengas esa inquietud por mirar el teléfono móvil todo el rato, y seguramente os pasa y nos ha pasado de que tienes el teléfono en el bolsillo, lo tienes en la mesa boca abajo y tienes como la necesidad de mirar si alguien te ha escrito, o lo tienes en el bolsillo y crees que te ha vibrado y lo miras y realmente no te ha vibrado. Pues todas estas cosas que entendamos que están diseñadas para retener nuestra atención en la aplicación o en las nuevas tecnologías, que realmente para su uso más responsable, ¿no? Y cuando un niño usa una pantalla de forma muy repetida, pues es lo que hemos dicho, que activa el circuito de recompensa y sobre todo que tiene mucha dificultad al cabo de haberlo usado durante mucho tiempo, pues para tolerar el aburrimiento, que yo creo que somos una sociedad que cada vez tolera menos el aburrimiento, no es capaz de esperar y sus ciclos de atención cada vez son más cortos, ¿no? No es capaz de, por ejemplo, estar viendo una película tranquilamente sentado en el sofá, un niño ya algo más mayor, pues 1 hora y media, y necesita consumir, por decirlo de alguna manera, contenido rápido y que los vídeos sean cortos, porque no son capaces de ver una película con su presentación de personajes, ¿no? Su atención sostenida, presentación de personajes, nudo y desenlace, sino que quiero algo que termine a los 10 minutos y me veo 10. O sea, prefieren verse 10 capítulos de algo que una película entera, ¿no? Y luego que la vida real, además, para ellos se convierte en que es menos estimulante, porque es que de hecho lo es, ¿no? Porque es mucho más lenta, hay periodos de aburrimiento, requiere más atención que lo que es pues una pantalla con todas sus lucecitas. Y la dopamina no está todo
todo el rato Eso es, funcionando, en nuestra vida no tenemos tantos picos de dopamina, a diferencia de lo que vemos en pantallas. Entonces, como consecuencias y cosas que pueden generar en el desarrollo y sobre todo en el desarrollo de los niños, tan importante como sabéis que lo decimos todas las veces, la importancia de las cosas que hacemos cuando son pequeños para el neurodesarrollo y la formación del cerebro y la conducta cuando somos mayores, pues todo esto puede llevar a problemas de atención, tanto en casa como en el colegio, y por tanto dificultades de aprendizaje, por supuesto alteraciones del sueño, con todo lo que conlleva, que eso a su vez también te llevaría a dificultades de aprendizaje, niños irritables, que no tienen capacidad de hacer juegos imaginativos, disminuye el juego simbólico y por tanto pues todo esto lleva a muchísimos conflictos familiares y en el colegio y el aumento de las consultas en atención en salud mental infantil. Claro, Elena, y entonces las señales de alarma que tienen que vigilar los padres, porque al fin y al cabo la tecnología está con nosotros, ¿no? Es inevitable que antes o después los niños tengan contacto con la tecnología en mayor o menor medida. ¿Cuáles son esas señales de alarma que les tienen que hacer poner en alerta para consultar a un especialista para ver si realmente están haciendo un uso, un abuso o tienen una adicción a pantallas? Pues un niño que le cuesta salir del juego, ¿no? Le apagamos la pantalla, entra una rabieta, le quitamos el móvil y no es capaz de salir de esa situación de rabieta, que no tenga capacidad de jugar con otra cosa que no sea con la pantalla, que niños un poco mayores que hagan mentiras o ocultación de lo que realmente están haciendo y por supuesto impacto en el sueño, en las relaciones con la familia y en el aprendizaje a nivel escolar. Claro, entonces te preguntaría, que estamos diciendo cosas que luego veremos si son fáciles de resolver o no, pero te preguntaría si existe realmente un uso seguro de las pantallas, si podemos exponer a nuestros hijos a las pantallas o, mira, como pueden ser malas, mejor no exponerles. Bueno, la realidad es que me parece que es casi imposible no exponer a las pantallas a un niño, porque aunque de pequeñito no vaya a estar en contacto, en algún momento en su vida lo va a tener que estar. Por tanto, lo que hay que hacer es un uso guiado, acompañado del adulto, con límites claros y coherentes y con contenido y tiempos y tipo de juegos adecuados a cada edad. Y está claro que cuanto más pequeño, pues mayor acompañamiento. Claro, es que no es lo mismo el uso recreativo que me puede generar adicción de un uso recreativo también, pero que es hasta cierto punto educativo o que me sirve como herramienta para algo. Nosotros tenemos en casa muchos bloques de construcción, no voy a decir la marca, seguro que todos pensáis cuál es, y se nos han perdido las instrucciones. Pues si te sabes el código del set en concreto, puedes encontrar el manual de instrucciones y que el niño, con la propia aplicación de la marca, para construirlo, pues eso es difícil que genere una adicción a pantallas. El niño no se va a hacer adicto a mirar manuales de montaje de piezas. Nunca sabes. Pero al final estás viendo como un uso razonable como herramienta para algo, no simplemente por la recompensa del juego de que me da el sobre o me da quiero construir esto, creo construir lo otro. De manera que cuando realmente hay un problema, aparecen alguna de estas señales de alarma, pues se debería consultar si realmente mi hijo tiene un problema. Pues evidentemente cuando hay interferencia, el pediatra va a ser el profesional de la salud que más a mano tiene cualquier familia, que lo debe comentar y se puede derivar a servicios de salud mental, al psicólogo, incluso el psiquiatra infantil. Y además hay programas que dependen de las comunidades autónomas donde si se considera que hay una enfermedad por adicción a las pantallas, pues nos pueden ayudar. Claro, y si hay una enfermedad por adicción a pantallas, ¿es fácil salir de esto? ¿Hay luz al final del túnel? Evidentemente sí, como todas las adicciones, pero bueno, no es solo quitar las pantallas, sino además es llenar la vida de experiencias reales, con recompensas reales y emociones de verdad, ¿no? que nos hagan eliminar, pues nos haga salir de ese circuito de dopamina. Y ahora, unos consejitos. Toma nota. Que no te olvides. La adicción a pantallas tiene una base neurobiológica real que en muchos casos se emplea para diseñar juegos o aplicaciones. Lo más adictivo no es la recompensa, sino la anticipación. Los niños necesitan límites externos para el uso de pantallas porque su cerebro aún no puede autorregularse. Y hasta aquí el episodio de hoy, esperamos que os haya ayudado a entender mejor qué hay detrás del uso problemático de las pantallas. No se trata de hablar de culpas, sino de conocimiento para poder acompañar mejor a nuestros hijos. Y gracias por escucharnos una semana más. Nos escuchamos en el próximo episodio de Sin Cita Previa, Salud en Familia. Adiós. En el siguiente episodio hablaremos de por qué los niños se chupan el dedo y de si esto tiene solución.